Se quieren robar hasta una elección de magistrado. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM, una de las entidades públicas con mayor porcentaje de desaprobación por parte de los colombianos es el Congreso de la República y se lo han ganado a pulso. Durante los últimos años, las acciones del Congreso han sido en contra de los ciudadanos. La reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma agraria, la reforma a la salud, etc. Son solo ejemplos de lo que se tramita y que afectará la calidad de vida de 52 millones de personas, y a pesar de que los analistas dicen lo desastrosas que serán para el país, a los congresistas no les importa, porque son parte del Estado y ellos se benefician por su aprobación. Quienes están hoy en el poder tienen una agenda que necesitan imponer sin importar las consecuencias para los colombianos. El progresismo lo quieren instaurar en Colombia a las malas, y como el Congreso hace mucho tiempo dejó de ser un órgano de control que sirve como contrapeso al poder ejecutivo para convertirse en un apéndice que vela por los caprichos del señor presidente, su desaprobación por parte de los colombianos cada día es mayor. A pesar de que se ha dicho que el Congreso en general se rindió ante la mermelada que reparte el Ejecutivo, vamos a aclarar que no todos los senadores y representantes sirven como borregos de la Colombia humana, y existen algunos partidos de oposición y otros que se declararon en independencia. Pero, dependiendo del proyecto de ley, como por arte de magia, unos miembros de esas colectividades votan a favor de las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo y luego salen a decir que fue un error, o que no entendieron la propuesta, o que estaban descuidados y por eso votaron de esa forma, permitiendo que las reformas pasen. Así que el único pilar sobre el cual se fundamenta el Estado y que sirve como contrapeso es el Poder Judicial. La mayoría de los miembros de las altas cortes tienen jefes políticos y parece que funcionan como un partido más, en donde prima lo político sobre lo jurídico, como cuando se chuzó hace unos años a la Corte Suprema de Justicia, y el escándalo en el país fue por la chuzada en sí y no por el contenido de las grabaciones, porque se escuchó claramente al presidente de la Corte de ese tiempo decir que la decisión sobre un caso muy relevante para el país se debía analizar primordialmente el impacto político que tendría, sin importar si estaban violando o no las leyes del país. Así que la independencia del Poder Judicial también genera muchas preocupaciones. Sin lugar a dudas, el mayor obstáculo para las nuevas leyes que se producen en el país es la Corte Constitucional, porque muchas de ellas llegan con vicios de trámite o incluso leyes que atentan contra la Constitución misma. Así que no pasan el estudio de la Corte y deben ser tramitadas nuevamente sin importar qué tan vitales para el país considere el presidente de turno que son. Es por ello que desde siempre ha existido un roce entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo. 9 magistrados componen la Corte Constitucional y son elegidos para un periodo de 8 años sin posibilidad de reelección, y salen de las ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Presidencia de la República, las cuales son analizadas por el Senado, que es quien elige mediante un proceso de votación. Se estima que hoy hay al menos 3 miembros de la Corte Constitucional que son fieles a Gustavo Petro, así que todavía son minoría. Gustavo Petro cree que porque sacó 11 millones de votos está por encima de las leyes del país, y dice que la Corte Constitucional entorpece la voluntad popular cada vez que retornan un proyecto de ley al Congreso para que subsanen las falencias. El magistrado José Lizarazo cumple su periodo en el año 2025 y esta vez le tocó realizar la terna al Consejo de Estado, quien ternó a Jaime Humberto Tovar, Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo. De los 3, Miguel Efraín Polo es el más cercano al presidente Gustavo Petro por medio de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del presidente, debido a que Polo es su actual magistrado auxiliar y el gobierno en pleno, comenzando por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha movido cielo y tierra para nombrarlo y así comenzar a tomarse la Corte Constitucional, sumando un 4.º miembro. Si Petro llega a tener ese 4.º miembro en la Corte Constitucional, estaría solo a uno de tener mayoría absoluta,
Recordar que son 9 los integrantes y 5 son mayoría absoluta y se caería completamente ese contrapeso que ideó la Constitución. De nombrarse a Miguel Efraín Polo, ya se puede dar por perdida la Corte, porque el año entrante otro miembro cumple su periodo y le toca el turno a la presidencia para enviar la terna. Así que ya obtendrían la mayoría absoluta antes de las elecciones del año 2026. Bajo ese panorama, los senadores de la oposición hicieron causa común para votar por un único candidato, la señora Claudia Dangond, pero apareció el acto más sucio y vil que se ha visto en el Congreso durante muchísimos años, en donde le demostraron a toda la población que en Colombia todo se puede robar, hasta unas elecciones de un magistrado dentro del mismo Capitolio. Se presentaron a la plenaria 102 senadores, todos votaron y quedó de la siguiente manera: 50 votos por Dangond, 50 votos por Polo y 1 voto por Tovar y 2 votos en blanco. ¿Vieron lo que pasó? 102 senadores y aparecieron en la urna 103 votos. ¿Quién habrá votado 2 veces? ¿Por quién habrá sido ese voto? ¿Quién está entorpeciendo la voluntad de los senadores? ¿Quién es tan sucio de mancillar una institución completa con fines netamente políticos? Por el momento no es posible identificar a la persona que realizó tan execrable crimen. Su acto debería ser considerado traición a la patria porque dejó por el piso la dignidad del poder legislativo. De encontrarse ese senador, debería perder inmediatamente su curul e ir preso por esa acción. No hay derecho que los mal llamados padres de la patria se quieran robar hasta unas elecciones. Cada día hay más pruebas que la Colombia humana se robó las elecciones del año 2022, porque incumplir las normas con las cuales todos jugaron es un robo descarado y la violación de topes es un delito que se consagra dentro de la misma Constitución en el artículo 109. Así que son los principales sospechosos de quererse también robar las elecciones del magistrado de la Corte Constitucional. Un delito más. Un delito menos no es relevante cuando el objetivo es tomarse por completo todas las instituciones del país. ¿Todavía crees que no hay motivos para salir a la calle el próximo sábado 23 de noviembre? ¿Todavía crees que lo mejor para el país es que Gustavo Petro termine su presidencia en el año 2026? ¿Todavía crees que sin importar lo que se haga desde la sociedad civil, los políticos siempre harán lo que quieran? Si eres de esos que piensa que se debe detener esa marejada de violaciones contra las leyes colombianas y que la Constitución se respeta para que Colombia sea un país viable para todos, no tienes excusas y debes colocar tu grano de arena. Así que a tomarse las calles. Nos vemos el próximo sábado. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Los leeremos en los comentarios. Si te gusta el video, darle like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Nos vemos mañana.